Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer cómo hacer el tutorial y el diagrama y bueno, no prácticamente cómo hacerlo porque pues ya lo hice y no quiero destruirlo para volver a armarlo porque me costó algo. Ahorita les voy a enseñar por qué. Y bueno, esto es lo que te estoy mostrando ahorita en pantalla, es un divisor de canales que pues hice prácticamente con estos que son plugs. Bueno, no sé si se llaman plugs, pero son los conectores hembra, que aquí se conecta, tipo esta entrada se conecta aquí. Y bueno, lo que hace esto es de que tú conectas este conector, sí, de redundancia, ¿no? Conectas esto a la computadora, por ejemplo, y no sé, tienes dos bocinas en tu casa, pero al momento de conectarlas no puedes conectar las dos, sino nada más puedes conectar una. Lo que podrías hacer es conectar esta punta a la computadora. En una parte conectar lo que es la bocina derecha o el lado derecho del sonido aquí con el cable auxiliar a la bocina, y del otro lado pues conectar la otra bocina que sería el lado derecho, bueno, el derecho y el izquierdo, ¿no? Respectivamente. Y podrías armar lo que es un tipo sonido envoltorio o bueno, un sonido de tipo 3D, como lo que te da los audífonos. Pero bueno, esto es prácticamente con bocinas, o yo lo que usaba era bocinas. Tenía una bocina del lado derecho, una bocina totalmente diferente del lado izquierdo, y para conectarlas ambas lo que hice era, bueno, lo que haría era poner la bocina en modo auxiliar y la otra bocina igual en modo auxiliar. De esta manera pues jalaba estos dos conectores, lo ponía el lado derecho, pues la punta del lado derecho, y el lado izquierdo en la punta del lado izquierdo. Esta punta la conectaba a la computadora y de cierta manera pues hacía un tipo sonido pues 3D, ¿no? Por ejemplo, ya estás viendo, no sé, por ejemplo una película, pones tu sonido acá, uno acá, y si alguien, una persona de aquí, bueno, tu película cuenta con sonido 3D, pasa la persona de aquí a acá, el efecto de sonido de la bocina de aquí sí sería correctamente de que pasa una bocina a la otra. No sé si me doy a entender, pero pues bueno, prácticamente es como cómo funcionan los auriculares en cuanto a videojuegos o a películas, pero ahora vamos a hacer uso de bocinas conectadas por auxiliar. Déjenme les enseño cómo hice esto, las conexiones, y vamos con esto. Y bueno, pues ya estando en lo que es la computadora les puedo explicar esto, porque como les digo ya lo he soldado, ya lo he hecho yo, pero se me complicó un poco con la soldadura en estos dispositivos, bueno, en este tipo de conector que tengo aquí, por lo que ya no quería desoldarlo y volverlo a soldar después, por lo que les voy a explicar un poco aquí con este diagrama o esta figura que voy a ir haciendo aquí en pantalla. Lo que vamos a necesitar para este tutorial o para hacer este cable es un conector plug 3.5. Este ya va a ser bueno, para la conexión a tu computadora, a tu teléfono, lo que quieras. A tu tele también puede ser, pero debe de ser 3.5 y de modo estéreo. ¿Cómo distinguimos que es de modo estéreo? Porque cuenta con dos rayitas. Estas dos rayitas significa que nos va a detectar dos bocinas. Si tiene 4 puede funcionar, pero la de 4, no, si tiene 3 rayitas puede funcionar, pero esa no te la recomiendo porque esa es para uso de un micrófono. Esta es la más simple, la puedes encontrar en todos lados, con un costo de, me parece, unos 10 pesos, no pasa de eso. También unos conectores hembra, que son estos que tenemos aquí, igual para 3.5, y el cableado pues sería el siguiente que te voy a mostrar a continuación, ¿no? Lo que vamos a hacer es convertir nuestra bocina de modo estéreo a modo mono. Esto lo vamos a tener que hacer porque si tiene dos bocinas, por ejemplo esta bocina que tenemos aquí, dejen pinto con este aquí y con un color rojo. Si esta bocina la tenemos, ¿por qué no pinta? Esta bocina la tenemos aquí y tenemos dos bocinas. Al no convertirla en mono, nada más va a sonar una, la otra se va a quedar como apagada. Al convertirla en mono, vamos a hacer que estas dos bocinas se conviertan, por así decirlo, como en una, y la podremos conectar directamente sin problemas. Déjenme les muestro cómo es el primer paso. El primer paso sería conectar o tener estos conectores y convertirlos a mono, como les digo. Esto es muy fácil. Vamos a unir un cable de aquí a la otra punta de aquí, y este mismo cable lo vamos a recorrer pues a otra parte, ¿no? Lo vamos a tener ahí separado.
Y de esta punta que nos queda, que es de la que está a la mera orilla, vamos a jalar otro cable. Aquí ya tendríamos nuestra entrada convertida a mono. Vamos a repetir lo mismo en la otra entrada. Vamos a agarrar un cable de la punta del mero final, lo recorremos al medio, lo soldamos y jalamos un cable de aquí a nuestro conector. La otra punta que nos queda, que es la que está pegada al mero hoyito, soldamos un cable y lo jalamos de nueva cuenta. Ya estando lo que es nuestro conector, esto es bastante sencillo. Vamos a este cable que nos quedó aquí, el que está a la mera punta, lo vamos a soldar con lo que es la punta neutro, que suele ser esta que tenemos aquí. Déjenme lo cambio de color para que no se vaya a confundir y lo hago un poco más grande. Esta punta que tenemos aquí la recorremos y la unimos con el tierra de nuestro conector. De igual manera, el otro conector que teníamos, agarramos la tierra y lo conectamos a donde habíamos conectado el otro cable respectivamente. Y aquí viene lo interesante o lo que hace la magia. Bueno, no es magia, pero pues lo que podría hacer funcionar este tipo divisor de canales. Voy a agarrar otro color y lo que tendríamos que hacer es del otro cable que nos sobró de la primera parte que hicimos, lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en alguna de las dos orejas o pestañas que nos queden en el conector. Ok, y otra punta que nos queda del otro conector, vamos a hacerlo aquí con otro color, lo vamos a unir pero a la otra punta que nos queda. De esta forma lo que estaríamos haciendo es que un conector sirva como, por así decirlo, canal derecho y el otro como canal izquierdo. Ya nada más tendrías que poner algún ejemplo, bueno, por así en YouTube hay un tipo video, puedes ponerle prueba de parlantes estéreo y te dice sonido derecho y ya conectas tu bocina por auxiliar a tu conector, la otra bocina por auxiliar al otro conector, y cuando te diga, no sé, en el video que te estoy diciendo que es de prueba de bocinas o prueba de sonido estéreo, cuando te diga derecho, ves cuál de las dos bocinas es la que funciona y de esta manera pues podrías ver o identificar cuál es el conector derecho y cuál es el conector izquierdo respectivamente, ya que si pones, no sé, tu sonido mal al momento de ver, no sé, una película, puede que si el actor se mueve de izquierda a derecha, tú escuches como que se mueve al revés, de derecha a izquierda o por así, algo así por el estilo. Y prácticamente así es como sería el diagrama. Repito y resumo, los conectores los vamos a convertir en mono, para lo que vamos a unir una punta de un cable del mero fondo al centro y del centro alguna patita central de nuestro conector. La punta que queda lo unimos al neutro o a la tierra, que es de nuestro conector, la patita más alta, ese es el neutro. Repetimos con el otro conector, unimos una punta del mero final al centro y lo unimos con el otro conector que se nos queda solito en el plug. De igual manera queda el neutro, lo tomamos y lo unimos con el tierra o el neutro de nuestro conector y prácticamente eso sería todo. Y aquí podrías conectar tu cable auxiliar a tu bocina y el otro auxiliar a la otra bocina y listo, prácticamente eso sería todo. Espero haberme dado a entender bastante bien. Si no, pues pueden mandarme algún mensaje y nos podríamos poner en contacto. Bueno, pues esto ha sido todo. Recuerda que si el video te gustó, te sirvió, puedes dejármelo saber en la caja de los comentarios. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.